Muy buenas, esto es Programación Fácil, curso de JavaScript, capítulo número 21, en el que vamos a ver cómo funciona y cómo se escribe el conditional switch. Además de ver una comparativa entre este y el conditional if-else. El conditional if-else es muy útil cuando nuestras condiciones son pocas y necesitamos poner trozos de código considerables. En cambio, hay veces en las que queremos poner muchas condiciones y poco código. Es en este tipo de situaciones donde suele ser mejor el conditional switch que veremos a continuación. Veamos este pseudocódigo que tienes en pantalla, no es código real, con esto no vamos a ejecutar nada, es simplemente un ejemplo para que veas la estructura de este conditional switch. Cada conditional switch empezará con la palabra reservada switch y una expresión entre paréntesis. Expresión con la cual van a estar sujetos los elementos dentro de estas llaves, de apertura y cierre. Cada una de las opciones verdaderas que podemos poner, al igual que hacíamos con if-else, se especificarán en este caso con la palabra case. Vamos a especificar bloques case para cada una de estas condiciones. Y el equivalente al else, que sería la condición falsa, es el bloque default, que lo escribiremos abajo del todo. Pasemos a escribir un ejemplo real que funcione en el navegador para que entiendas mucho mejor cómo funciona este condicional. Vamos a escribir primero un prompt para almacenar una estación del año. Y a continuación empezamos a escribir el switch. Aquí puedes ver cómo Atom me ha facilitado con la tecla Enter la escritura del switch. Me ha puesto como una especie de plantilla. Esto lo podemos hacer tan fácil como ir escribiendo la palabra y cuando nos sale recomendada, pulsar la tecla Enter. Bien, aquí donde pone expression vamos a poner la variable estación. El switch va a funcionar en torno a lo que se le introduzca este prompt. Y aquí en el primer case lo que vamos a especificar un posible valor verdadero para estación. Es decir, un posible valor que podría introducir el usuario sería invierno. Y aquí, después de estos dos puntos, vamos a especificar todo el código que queremos que ejecute este case, en caso de que estación sea igual a invierno, literalmente. Pues podríamos poner un alert en este caso, pero pueden ser tantas líneas de código como necesites. Como siempre, acabamos la línea con punto y coma, y una vez hemos terminado de escribir todo el código del case, lo que vamos a hacer es cerrar su ejecución con un break, con esta palabra que ya me he escrito aquí. Ahora veremos cuando te muestre cómo funciona todo esto, qué pasa en el caso de que no pongamos este break. Y voy a escribir el resto de cases fuera de cámara para las otras 3 estaciones para que no te aburras y que no se alargue tanto el capítulo. Y por cierto, si no tienes ganas de estar escribiendo todo esto, tienes el código completo de este ejemplo y de otros en mi sitio web, aparte de una serie de ejercicios. Aunque te recomiendo también que de vez en cuando vayas escribiendo todo lo que voy haciendo a medida que lo voy explicando. Ya casi está todo escrito. Fíjate cómo tengo una condición, un case para primavera, otro para verano y otro para otoño. Y ahora hagamos lo mismo que haría un else. En caso de que el usuario en el prompt no introduzca ninguna de estas opciones, es decir, el valor devuelto nos dé false, pues que se ejecute el código que vamos a escribir a continuación en este bloque default. Bien, aquí he escrito un break que no es obligatorio, pero lo puedes escribir. Probemos esto en el navegador a ver si está funcionando correctamente. Bien, me dice que introduzca la estación y le voy a poner verano, por ejemplo. Las noches se hacen largas y esto es el case de aquí. He efectivamente ejecutado lo que yo quería al escribir verano. En el caso de que no sea literalmente alguna de estas opciones, que escribamos cualquier otra cosa, me va a ejecutar el bloque default.
Y este funcionamiento ya sabes cómo va perfectamente con el if-else. Así que básicamente lo que necesitabas aprender en este capítulo es la sintaxis de switch. Como puedes ver, cada uno de los case es un poquito más rápido o fácil de escribir que un if-else. Veamos el código equivalente en un if-else a esto. Lo podemos poner por aquí. Y este sería el mismo código que esto de aquí, pero hecho con un if-else. Como puedes comprobar aquí, el número de líneas escritas no es significativo, prácticamente son iguales. Aquí la gran diferencia reside en la forma en que se escriben las condiciones. En el switch nos basta con escribir una vez la expresión. En este caso, estación. Y luego en cada case lo que queremos comparar a esa expresión sin tener que indicar cada vez la expresión a comparar, como si ocurre aquí abajo. Fíjate como yo creo un prompt, el usuario introduce lo que quiere, y aquí tengo que estar diciendo constantemente estación igual a invierno, estación igual a primavera. Y así repetir una y otra vez esta expresión, estación. Pues aquí te queda valorar a ti en qué momentos deberías utilizar uno u otro. Eso lo irás aprendiendo con la experiencia y lo que te parezca más cómodo al final. Si no quieres escribir nunca condicionales switch porque te has acostumbrado a hacerlo con los ifs, lo puedes hacer. Los resultados van a ser los mismos, simplemente te va a costar un poco más o un poco menos según lo que escojas. Pero que esto no sea un tema de preocupación excesivo, porque realmente no es algo que todavía tengas que preocuparte. En este caso son solo 5 condiciones, pero cuando tengas un montón de condiciones más, te quedará valorar con cuál te quedas. Yo particularmente suelo preferir utilizar el switch para trocitos de código así pequeños, que sean unas poquitas líneas, y después para cosas más elaboradas y complejas, suelo preferir utilizar if-else. Y solo me queda explicarte por qué tenemos que escribir aquí un break cada vez al terminar cada case. Esto es porque si omitimos los breaks, mira, si quito este de aquí, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando se ejecute este case, si yo introduzco invierno, se va a ejecutar correctamente, pero no habrá ningún mecanismo que haga salir de este switch. Entonces se va a ejecutar la siguiente línea, hasta encontrar un break o terminar con el switch. Podemos comprobar que esto es cierto ejecutándolo. Voy a borrar esto, que no nos interesa ya. Y aquí voy a escribir invierno. Me lo ejecuta correctamente, dice que todo es frío, pero a continuación, sin que se cumpla la condición que yo tenía prevista, me ejecuta el case de primavera, que es lo que tiene a continuación, haciendo que todo esto funcione como si fuese un único bloque, hasta encontrar algo que rompa la ejecución. En el caso de que no tuvieses ningún break, lo va a ejecutar absolutamente todo. O al menos va a ejecutar desde el punto en el que nos encontremos. Por ejemplo, le digo que verano, pues va a ejecutar hasta otoño. Voy a poner primavera, por ejemplo. Ejecuta correctamente primavera, ejecuta lo de verano y ejecuta lo de otoño. Y además, ejecuta lo del default. Y esto te lo muestro porque es muy común dejarse algún break en el conditional switch sin poner y que te ejecute varias condiciones y que no entiendas por qué. Ya sabes que es por esto seguramente, que debes haberte dejado algún break sin poner. El del final, que te había dicho, el de aquí de default, lo he puesto. No es obligatorio y normalmente tampoco se pone, pero sí que lo puedes poner. Hay personas que por costumbre ponen break, break, break en todos los cases y después para cerrar también lo cierran en el default con un break. ¿Por qué no hace falta? Porque el default se escribe al final. En cuanto ejecuta el código que tenga el default, aunque no tenga aquí un break, va a salir del switch, ya no hay nada más debajo y va a seguir ejecutando a partir de aquí. Por lo que a efectos prácticos no hay ninguna diferencia escribiéndolo o no.
Siempre es conveniente probar lo que uno explica o lo que creemos que va a ocurrir. Y en este caso vamos a probar cómo funciona sin este break. Ejecuto, por ejemplo, invierno. Me lo ejecuta correctamente y ya está. ¿Y qué pasa en el caso de que le dé al default? Pues vamos a escribir aquí un alert para ver si sigue ejecutando el código después sin tener un break. Vamos a poner cualquier cosa para que se ejecute el default. Se ejecuta perfectamente y sigue continuando el flujo de ejecución normal. Así que ya lo sabes, obligatorios los breaks en cada case, excepto en el default, que lo puedes poner o lo puedes omitir. Si lo omites, no va a cambiar nada. Si lo pones, tampoco. Nada más que añadir a este capítulo. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Y si te gustó, apóyalo con un like para que pueda dedicarle mucho más tiempo a este curso de JavaScript. ¡Nos vemos en el próximo capítulo!